Bueno, buenos días. Gracias por la asistencia, pero especialmente muchas gracias al Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y específicamente a la Facultad de Derecho, en la cual en algunos años yo estuve perteneciendo como alumno, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy grato, ¿no es cierto?, que comparecer a una charla, ¿no es cierto?, para retribuir a la universidad. Y en segundo lugar, también agradecer lo que ha hecho el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, en este trabajo que pueden no compartir, como dijo Matías, algunos de los puntos, ¿no es cierto?, lo cual es legítimo, pero hemos recibido un apoyo también de la universidad desde ese punto de vista y de otras instituciones que no vamos a nombrar para no hacer la competencia al centro. Bueno, vamos a ver si esto, ahí está. Voy a enfocarlo en 3 puntos, pero básicamente voy a hablar, y ustedes pueden leer más la presentación, porque en definitiva, con la introducción que hizo Matías, algunos de los puntos que están acá ya están abordados. Pero básicamente, ¿por qué se llega a un código de buenas prácticas? ¿No es cierto? La necesidad de buscarlo se viene arrastrando, ¿no es cierto?, desde la década de los años 70, ¿no es cierto?, en que nacen en Europa y en Estados Unidos los códigos de buenas prácticas. Todos hemos escuchado, ¿no es cierto?, una serie de códigos como españoles, ingleses, ¿no es cierto?, que han circulado y siguen hablándose de ellos, ¿no es cierto?, como el Calvary, ¿no es cierto?, que en el fondo todos, si uno examina, buscan lo que se señala acá. Estos códigos de buen comportamiento, ¿no es cierto?, abordan aspectos tales como la divulgación de la información sobre la empresa, ¿no es cierto?, los deberes fiduciarios de los administradores y la misión de los órganos de gobierno. Este es un punto en que hay un consenso, no solamente en estos códigos, ¿no es cierto?, que se van arrastrando a través del tiempo, sino en una serie de papers o trabajos que han hecho académicos de distintas partes del mundo y también de acá, de nuestro país. Y un código de buenas prácticas, ¿no es cierto?, se habla que es un conjunto de principios no obligatorios, estándares o buenas prácticas formuladas por un determinado colectivo y relacionados con el gobierno interno de las organizaciones. Se observa que en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, los seguimientos de las recomendaciones voluntarios, siendo obligatorio, no obstante, informar de ello, indicando el grado de cumplimiento o no de la medida. O sea, cumplo o explico por qué no voy a cumplir. Ese es el principio que en definitiva inspira la norma que la superintendencia dictó en el mes de diciembre y que sacó a mediados de año en consulta y, como bien decía Matías, dentro de todas las normas que levantamos permanentemente en consulta, esta recibió muchos comentarios, alrededor de 68 presentaciones, ¿no es cierto?, con informes en derecho, unas muy bien fundadas y fueron un gran aporte, y que nos dimos el trabajo en la superintendencia, todas las personas que hemos participado en esto, de estudiarlo y analizarlo. Aquí tengo 2 colegas que trabajan conmigo en esta materia, ¿no es cierto?, y que se llevaron el peso fundamental, ¿no es cierto?, del examen de todas estas situaciones. Y en definitiva, como decía Matías, hay una génesis de esta norma, ¿no es cierto?, no solamente en lo que él habló, sino a través del tiempo. Y vamos a decirlo brevemente, ¿no es cierto? Hay un borrador que se eleva en el año 2001 sobre principios de gobierno corporativo en Chile, que al final se quedó en un estudio, nunca prosperó, era un proyecto que participaba del área privada también. Después está en los principios generales de gobierno societario de la empresa del año 2007, al cual también se refirió Matías, ¿no es cierto?, que era el que se pretendía el año pasado por la Universidad Católica actualizarlo, el centro de gobierno. Y después vienen, ¿no es cierto?, ahí abajo ustedes tienen, por ejemplo, la publicación que hizo este centro, ¿no es cierto?, pero al lado está otro trabajo muy importante, ¿no es cierto?, que esta es una publicación del año 2007, pero que viene con el trabajo de Icare Mackenzie, ¿no es cierto?, del año 2004 al año 2000, actualizado el 2007, en que volvemos a encontrarnos los 2 trabajos, que la preocupación gira en torno a la participación y derecho de los accionistas, la divulgación de la información y la transparencia, el funcionamiento de los directorios, y luego en el segundo trabajo, explicitar el papel del directorio, fortalecer las prácticas y procesos del directorio y garantizar el desempeño del directorio. Hay todo un análisis que se hace, toda una encuesta,
a fines del año pasado, ¿no es cierto? Y acá ustedes la han recibido, ¿no es cierto?, por parte de Deloitte, un trabajo también que se hace por segunda vez, ¿no es cierto?, sobre análisis de los gobiernos corporativos, pero no solamente en Chile, sino en importante. Si uno ve ahí la situación, las respuestas que se dan, hay una constante que se va dando tanto en el trabajo de McKinsey como en este trabajo de Deloitte, y lo que va aflorando, ¿no es cierto?, es la necesidad de que el país contara con una normativa en este aspecto. Hay una situación, ¿no es cierto?, que podemos partir con el año 2003, que hay un encuentro del gobierno corporativo latinoamericano, que es un encuentro que se produce anualmente, ¿no es cierto?, en los distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Participan algunos países europeos de la OECD también. El último encuentro se hizo el año 2010 en Chile. Están las mesas redondas que se trabajaron entre la SOFOFA y la SBS por allá por los años 2004, 2005. Está el primer encuentro con ICARI y la SBS, que son alrededor del 2008-2009 estos trabajos, y como bien decía Matías, está el trabajo que se empezó a gestar en el 2011, ¿no es cierto?, para llegar al 2011 con estas mesas de también reuniones de trabajo con directores. Ahora, en los dos encuentros con ICARI lo que se trabajó, ¿no es cierto?, fueron sistemas en que fueron encuentros entre directores, entre dueños de empresas, ¿no es cierto?, en que estuviera dirigidos por académicos, en la cual se pudieran sacar conclusiones, y no era importante lo que decía cada dueño, cada director, que quedara plasmado, fulanito dijo esto, sino que se sacaran resúmenes del conjunto de la opción. El objetivo era que afloraran, la gente pudiera hablar en confianza, ¿no es cierto?, sin que después se dijera, ¿no es cierto?, tú dijiste o no dijiste tal cosa, sino lo que importante era extraer ideas. Y ¿cuáles son las motivaciones que llevan a esta normativa, a la superintendencia, a sacar esta normativa? Bueno, los sucesos que hemos visto no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo, de problemas que han existido en empresas, que básicamente, ¿no es cierto?, están en una situación de control que faltaba dentro del aparataje ejecutivo. El problema de agencia, ¿no es cierto?, se ha dado tanto a nivel de las sociedades con controladores fuertes, ¿no es cierto?, como en la sociedad automizada. Los hechos y el mundo académico, la discusión nos muestra, ¿no es cierto?, que el problema de agencia existe, se da en distinta manera, ¿no es cierto?, el conflicto, ¿no es cierto?, si hay un controlador o no hay un controlador, ¿no es cierto?, en un momento es el conflicto entre el ejecutivo, ¿no es cierto?, con los propietarios, atomizados, ¿no es cierto?, en otros casos el conflicto que se produce entre el dueño y el minoritario. Pero existe un problema y no hay que tenerle miedo al problema, sino lo que hay que tener es solucionar el problema, solucionar el conflicto que está presente. Y se notaba que el mercado estaba a la espera de una regulación o autorregulación en estas materias, las recomendaciones internacionales que recibíamos, la OECD, ¿no es cierto?, en esta materia, etcétera. Los diversos países. Hay que pensar que la OECD tiene dos normativas sacadas sobre esta materia. El año 1999 la actualizó al 2004. En consecuencia, hemos ingresado a la OECD y no estábamos dentro de esos estándares también, y las consultas nos llegan respecto, y hay que responder cuestionarios si vamos o no vamos a cumplir la normativa a la cual hemos adherido como país. Por el otro lado tenemos, ¿no es cierto?, los códigos de buenas prácticas que se han dado a nivel latinoamericano. Ahí yo pongo el caso peruano y lo hemos señalado, ¿no es cierto?, en las presentaciones de la superintendencia, pero también está el caso colombiano, el caso brasileño, el caso mexicano que han elaborado. Consecuencia, si estamos entrando en una alianza, ¿no es cierto?, que inició el mercado y que la superintendencia apoyó junto con las dos superintendencias pares de Perú y de Colombia, ¿no es cierto?, en un mercado integrado latinoamericano de los instrumentos de renta variable, ¿no es cierto?, como son las acciones, el MILA, ¿no es cierto?, en el mercado, en el cual yo, afortunadamente, gracias al actual superintendente, al anterior me tocó tener una participación bastante activa, lo cual me permitió desarrollar una especialización que yo había adquirido en la universidad, que era la integración, y no la había podido usar nunca. Así que me sentí muy halagado por eso. Entonces, eso es el motivo, ¿no es cierto?, que lleva a esta normativa. Ahora, ¿cuál es la norma y sus objetivos, su metodología, su estructura, ¿no es cierto? Después, el objetivo principalmente es proveer información adecuada, ¿no es cierto?, al público inversionista respecto a las políticas y prácticas de los gobiernos corporativos adoptadas por la sociedad anónima abierta.
Lo dice así la norma en su primera página, ¿no es cierto?, propiamente. Después los anexos está el contenido, pero ahí se señala al principio. Permitir que entidades como las bolsas, valores o centros de estudios puedan generar sus propios análisis, que como información faciliten a los diversos actores del mercado conocer y evaluar el compromiso de la empresa con las políticas y prácticas de gobierno corporativo. Entonces, es informar cuáles son los niveles de cumplimiento que está llevando a cabo los directores de la empresa de la sociedad anónima abierta. La estructura está abierta en 5 temas, quedó finalmente, ¿no es cierto? Si ustedes ven, se mantuvo una estructura inicial, pero hubieron varios cambios que se hicieron del contenido por las recomendaciones, ¿no es cierto?, que recibimos durante el periodo de consulta que les decía. El primer tema es el funcionamiento del directorio como tal. El segundo tema es la relación entre la sociedad y sus accionistas y el público en general. Cuando hablamos del público en general estamos diciendo a cualquier persona que puede ser un potencial inversionista. El tema 3, la sustitución y compensación de ejecutivos principales. Y una situación importante saber qué pasa con una empresa si sus ejecutivos se cambian, ¿no es cierto? De la noche a la mañana deciden emigrar. Si los directores cambian también, porque en definitiva no solamente hay un principio que dice los directores cambian cuando cambia el controlador, no, también cambian los directores con el tiempo. Y cómo se hace un problema de inducción. A mí no me gusta la palabra inducción porque parece que yo dirigiera a las personas, pero es la que se usa, no sé, pero la idea es que la persona pueda llegar una persona como director ejecutivo y pueda encontrarse con documentación que le diga qué es lo que está haciendo la empresa y hacia dónde iba. No necesariamente estos ejecutivos tienen que seguir la estructura o decir, mis antecesores dijeron que yo tenía que caminar hacia el lado derecho, sigo caminando hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Sino que saber que se caminaba al lado derecho, por qué se caminaba esa situación y por lo tanto, sí poder resolver si hay que seguir hacia ese camino o cambiar a otro, pero debidamente informado también. Pues si no se le hace difícil y se le exige a los directores un esfuerzo si no se les entrega el material que los hace responsables de sus actuaciones. El caso típico, ¿no es cierto?, de un sistema en que puede sustentarse, ¿no es cierto?, una sucesión cuando falta el ejecutivo principal es el caso de Falabella, ¿no es cierto?, cuando Paul Turner, ¿no es cierto?, emigró hacia Almacenes París, hace una década atrás, o más de una década, ¿no es cierto? La estructura de Almacenes París resistió el cambio y siguió adelante, o sea, eso es lo que en el fondo buscan. Tal vez hay un buen controlador, como dicen algunos, pero yo creo que más que un buen controlador, ese buen controlador tenía una buena estructura. Y el otro tema, ¿no es cierto?, es la definición e implementación, ¿no es cierto?, y supervisión de las políticas y procedimientos de gestión de riesgo de la empresa. El riesgo y la gestión, si señalamos solamente el caso conocido por la Polar, ¿no es cierto?, nos queda claro que los controles internos y cómo gestionamos los riesgos de la empresa son más que necesarios. Si vamos a tener una información como directorio, ¿no es cierto?, de lo que está pasando internamente dentro de la empresa. Y finalmente hay un punto que son prácticas adoptadas por la empresa, o sea, ¿cuáles otras prácticas distintas a las señaladas acá? Y voy a referirme en la lámina siguiente a este punto porque ¿en qué quedamos? Sacamos los 4 puntos, ¿no es cierto?, que se establecía si yo estoy 1, 2 o 3 o 4 cumpliendo la normativa, porque efectivamente encontramos que era razonable lo que nos plantearon, pero entonces sustituimos por esto, ¿cumple o no cumple? Por lo tanto, yo digo sí o no en el resultado. Y lo que pregunta, ¿no es cierto?, es si la sociedad, yo tengo que preguntarme para responder sí, es si la sociedad ha diseñado procedimientos, sistemas, políticas, condiciones que aborden la mayoría de los elementos descritos en la práctica de gestión, o sea, en cada uno de los puntos que menciona la norma. Y estos se encuentran implementados en un grado significativo, o sea, grado significativo es más de un 50%, ¿cierto? Debemos entenderlo de ese tipo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que estamos alrededor de un 60% de cumplimiento. Por el otro lado, si no cumple o no adopta la práctica todavía, tengo alternativas. La sociedad no ha adoptado la práctica, voy a explicar, cuenta con una práctica distinta a la indicada y esto se introduce porque hay un elemento de que el mundo de las empresas a las cuales está dirigido, ¿no es cierto?, es muy distinto uno de otro, los distintos campos en los cuales desarrollan su giro. Un retail, ¿no es cierto?, es muy distinto, ¿no es cierto?, a una sociedad que se puede dedicar simplemente a un giro más bancario o más financiero, ¿no es cierto?,
y así sucesivamente, no sé, una planta productora de leche, como puede ser Soprole, ¿no es cierto?, o puede ser una empresa viñatera, son distintos a un supermercado, ¿no es cierto?, a una cadena de supermercados o a una cadena de grandes tiendas. Consecuencia, yo puedo tener elementos mejores que lo que dice la norma o que estimamos que son mejores que lo que dice la norma. La norma no acota, no entiende, la superintendencia no ha querido, no puede entender de lo que ella diga en esta materia es lo único valedero. Por lo tanto, deja abierto aquí la posibilidad de decir, sí, yo no adopto esta práctica porque tengo esta otra y tengo que explicar breve y concisamente por qué adopté esta otra práctica. Y luego está en proceso de adopción, o bien la implementación no ha estado en el grado requerido anterior, o sea, vale decía, no ha llegado a un grado significativo. ¿Cuánto me queda, Matías? 5 minutos, ya. Entonces, la norma de lo que explica en forma clara y resumida, ¿no es cierto?, el por qué estamos respondiendo sí o no en este punto. Y antes de entrar a los 5 puntos que están ahí planteados, yo quisiera referirme a lo siguiente. La evaluación, ¿no es cierto?, parte entregándose en marzo, ¿no es cierto?, al Estado para entregarla en junio. Entonces, si yo cumplo o no cumplo con la norma. Hay que pensar lo siguiente. Puede haber la tentación, como se han dicho, ¿no es cierto?, en diversas publicaciones, ¿no es cierto?, de que yo quiera parecer mejor porque el mercado me puede medir. Yo creo que lo importante aquí es que cada directorio se plantee si estamos efectivamente en qué situación estoy. Si no estoy en la situación de no cumplir, yo creo que lo que tienen que plantear es que no cumplo. ¿Por qué? Porque esta norma, ¿no es cierto?, es una norma que yo tengo que cumplir en el sentido de informar. La norma no me exige que yo cumpla el estándar que se está estableciendo acá. Por lo tanto, si yo al mercado le digo que tengo un estándar que no he tenido, lo que yo he hecho es entregar información falsa al mercado. Y ahí, por querer aparecer con un maquillaje, ¿no es cierto?, me voy a encontrar que el día de mañana, si alguien me acusa o me descubre en esta situación, voy a entrar a situaciones que van más allá de una sanción administrativa, ¿no es cierto? Vamos a tener que ir a desfilar, ¿no es cierto?, a los fiscalías, ¿no es cierto?, lo cual no creo que sea la situación. En consecuencia, lo que tiene que sencillamente es decirse la verdad de la situación. Si no la tengo implementada, no la tengo. Si la tengo en principio implementada, tengo el espacio para decir en qué estado estoy. Pero creo que nadie obliga y la norma no persigue, y en ningún, si uno se fija en los mismos códigos voluntarios que han existido en los distintos países, la norma que está rigiendo en Perú, la norma que rige en Colombia, en ninguna parte obligan a decir que yo tengo que cumplir el estándar, lo que yo tengo que informar el estándar que tengo. Y en consecuencia, ahora, frente a las dudas, yo recomiendo consultar a la superintendencia, buscar cuál es la situación, pero no quedarse con la duda y después que ya hemos hecho la presentación, vamos a solucionar el problema. Esta no es una norma que se haya hecho porque se desconfíe de los directores o del empresariado en Chile, todo lo contrario, es una norma que persigue, ¿no es cierto?, que el país cumpla determinado estándar, que las empresas chilenas, ¿no es cierto?, que han salido y que están en una buena posición, ¿no es cierto?, ingresando a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, lo puedan seguir haciendo y que a su vez, ¿no es cierto?, más allá de las tormentas que pudo haber tenido el caso Energy, ¿no es cierto?, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que Chile está siendo elegido por empresas como Endesa España, ¿no es cierto?, como la empresa mexicana hoy día dueña de Farmacia Ahumada, etcétera, que como una plataforma, ¿no es cierto?, de que la empresa madre esté en Chile para invertir en Latinoamérica. Y en consecuencia, eso es una situación que el país se ha ganado durante muchos años de esfuerzo, que muchas de las personas que están acá, ¿no es cierto?, y que veo han salido en los diarios participando en estas situaciones, ¿no es cierto?, hay un caballero aquí en la primera fila, ¿no es cierto?, y eso es lo que hay que cuidar, y eso es lo que se busca con esta situación.
La descripción de la norma, ¿no es cierto? Aquí yo les resalté básicamente en azul, ¿no es cierto? Que lo cual voy creyendo que es esto ya es una opinión personal mía, ¿no es cierto? Lo que yo pienso que es más importante o destacable dentro de la norma. Voy a plantear dos puntos de esto nomás para estarme dentro del tiempo, que cuando hablamos del funcionamiento del directorio, que el directorio cuenta con procedimiento mecanismo de la inducción, lo que le decía para que se informe el director, que cuenta con una política para contratación de asesores especialistas en las materias que tiene que conocer. Nadie pretende que un directorio, hoy día con la complejidad que tiene la empresa, sean hombres de sabiduría que conocen todo lo que tiene que abarcar la empresa. Necesitan una asesoría y eso es lo que busca esta situación. Que el directorio se reúna al menos semestralmente con la empresa de auditoría, para saber cómo va la situación, ¿no es cierto? Que también tenga encuentros, ¿no es cierto?, con esa empresa de auditoría sin la presencia del Ejecutivo Máximo. No se trata de desconfianza, se trata de medidas de control, nada más. Que el correcto funcionamiento del directorio. El directorio ha establecido una política mediante la cual propone al directorio el tiempo mínimo mensual que le tienen que dedicar a la empresa. Esta es una materia muy discutida. La superintendencia no puede tener una receta, ni nadie puede tener una receta para decir usted tiene que dedicarle 1 hora, 10 horas a la empresa. Es la propia empresa, los propios directores los que tienen que darse cuenta, de acuerdo a la complejidad de lo que manejan, cuál es el tiempo que requieren para ello. Después, el directorio se rige por un código de conducta que como mínimo identifique las principales situaciones que configuran los conflictos de intereses que puedan tener ellos o los controladores, describe el procedimiento que debe seguir el director para aclarar y resolver estos tipos de conflictos. En el tema 2, la relación de la sociedad con los accionistas. Este es el proceso de postulación, ¿no es cierto?, de los directorios, lo que vamos a elegir. Se va a entregar información sobre quiénes son las personas que se van a proponer al directorio. Esto es una cosa difícil, no estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, que los directores tengan que exhibir, ¿no es cierto?, su currículum o sus antecedentes para ser director. Pero es una práctica que los distintos códigos que se han ido desarrollando en el mundo va proponiendo. Después, en el tema 3 de las instituciones y compensación de los ejecutivos principales, bueno, aquí yo creo que lo único que destacaría, no lo marqué, pero lo que yo destacaría es que efectivamente los planes, ¿no es cierto?, de compensación estén dirigidos, ¿no es cierto?, correctamente para que no se contrapongan con los intereses de la sociedad. Creo que el caso, ¿no es cierto?, más típico que uno puede citar en el mundo es el caso de Enro, ¿no es cierto?, sobre una situación en que se encauzaron mal, ¿no es cierto?, los incentivos. Y finalmente, ¿no es cierto?, está como tema 4 que la sociedad cuente con un procedimiento establecido y conocido por todo el personal, cualquiera sea el vínculo contractual especialmente diseñado para la denuncia de eventual irregularidad o ilícito que den garantía respecto de la confidencialidad. Esto es una materia importante, de que el personal interno de la empresa pueda decir qué es lo que está viendo que está malo y que sea una fuente de alimentos. No nos olvidemos que los reyes franceses, ¿no es cierto?, tenían una característica que decían los emisarios, que eran los ojos y oídos del rey, que se ponían por todo el reino y le traían la información de lo que estaba pasando dentro de su reino. En este caso es saber qué es lo que está pasando dentro de la empresa, y sobre todo cuando son empresas con mucha extensión a lo largo del país, ¿no es cierto? Y finalmente, yo quiero destacar el punto 5, otras prácticas adoptadas por la sociedad que no estén referidas a los 4 puntos que establece la normativa. Ahí tiene la empresa la posibilidad de desarrollar o de explicitar lo que está haciendo, o lo que va a desarrollar o lo que está desarrollando como mejores prácticas desde el punto de vista de su negocio o del mundo en que está inserto. Esto es lo que yo les quería plantear hoy día. Probablemente va a haber mucho interés en las preguntas, ¿no es cierto? Si quieren saber algo, me pueden preguntar, y si no me preguntan, muchas gracias también. Hasta luego.